amado, Daniel capítulo número 8, da la pauta para la segunda visión de 4 que son desde el capítulo número 7. Datos que me parecen importantes considerar dentro de este primer, parámetro del capítulo 8, es la forma en que en la que fue manifestada la profecía. Ante todo, un dato curioso, pero que si a alguien le gusta de pronto apuntarlo, le puede ser de utilidad. Daniel, llamado capítulo número 2, ojo, del capítulo número 2, verso 4, a Daniel capítulo 7, verso 28, fue escrito básicamente en el idioma propio de Babilonia, en el idioma caldeo o arameo, como también se lo suele llamar. Sí, toda esta palabra que hemos leído y que se ha tomado como base de estudio, fue escrito todo ese libro o todos esos capítulos en el idioma, propiamente babilónico. Pero ya del capítulo 8, hasta el final, curiosamente Daniel, mi amado, toma la postura de narrar los acontecimientos, pero en idioma hebreo, en el idioma del pueblo natal. Hay quienes han mencionado que ese cambio de escribir en otro idioma, era porque tenía, mi amado, como objetivo esencial, llamar la atención del pueblo judío que estaba obviamente cautivo, o que mantenía en Dios promesas, para que sean ellos aferrándose de manera más interesada en estas revelaciones de Dios. De hecho, mi amado, si usted quiere ser muy práctico respecto de la forma en la que el pueblo hebreo tomaba, las revelaciones escritas en otros idiomas, empobrecían ellos o desvalorizaban al no ser un idioma, puro, un idioma más consagrado como lo era el idioma hebreo. De hecho, mi amado, tenemos una referencia en el Nuevo Testamento cuando Pablo hace una disertación en medio, mi amado, de su entorno religioso. Él, para llamar la atención o captar, mi amado, todas las miradas de los presentes, dejó de hablar en el idioma común del pueblo y utilizó el idioma hebreo, y al hacerlo todo el mundo le prestó atención. Esto, insisto, para llamar la atención, para llamar de manera muy remarcada, la atención de su propia gente. Ahora, esto es un dato, insisto, adicional, pero que es válido poderlo considerar desde el capítulo número 8. Ahora, amado, cuando vamos al primer texto, al versículo primero, lo que nos hace notar en esta visión, Daniel, es que la primera visión fue dada 2 años atrás, 2 años antes. Si usted viene al capítulo 7, solo para tomar esta referencia, en el versículo primero, la referencia como tal, dice la escritura, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Pero en el capítulo número 8, la segunda visión que tiene vendrá, mi amado, 2 años después. El capítulo 8, verso primero dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar. El rey es el mismo, pero ya sabemos que es un regente. El rey es el mismo, ya que Nabodino es verdaderamente el rey en Babilonia. Sin embargo, 2 años, mi amado, hay de diferencia entre la primera visión y la segunda. Esto, mi amado, insisto, como rey Belsasar. Ahora bien, dice el Señor que en ese año tercero vino a él o se apareció, dice la escritura, me apareció una visión a mí, dice él, mi amado, después de aquella que me había aparecido antes. Ahora, ¿por qué también Daniel deja el enganche de la referencia de la visión primera? Justamente para darle al lector, al que va a escudriñar la escritura, el nexo de que tiene cierta asociación entre visión y visión. Por eso lo hace. Al decir esta visión, que voy a dar a saber, ha aparecido o me ha sido revelada, 2 años después de la primera, es para hacer, insisto, un enganche,
sí, a manera de una pequeña soga extendida para poder darle al que ya leyó o al que ha podido en Dios investigar el capítulo 7, en el capítulo 8 va a tener por fuerza, mi amado, que hacer cierto tipo de asociaciones. Sí, es decir, esto es una continuidad, pero de manera mucho más amplia. Yo le había mencionado, antes de dar el estudio del capítulo 7, que el que entiende, mi amado, bien toda la visión del capítulo 7, se le hará más fácil poder entender el capítulo 8, bueno, el capítulo 8 en adelante, a través de las 3 visiones posteriores. Hoy, claro que sí, nos vamos a concentrar en la visión tal cual como lo tienen sus prefacios de la Biblia, la visión del carnero y del macho cabrío. Esta visión, gracias a Dios, tiene por sí mismo, diríamos, la revelación incluida. Eso es lo bueno de estas visiones, que así como a Daniel se le hace saber de manera gráfica, sí, los escenarios, sí, pero también contemplan las interpretaciones propias de esas visiones, así como lo hizo también en Daniel capítulo 7, sí, desde el verso 17 en adelante. Ahora bien, nos dice pues el Señor, mire, dándole este aspecto, versículo número 2, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba, dice la Biblia, en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Siempre en la Escritura, yo siempre remarco esto también, mi amado, los detalles están puestos allí por razones, diríamos, específicas. Mi amado, para Daniel, digamos así, la situación geográfica y el tiempo en que recibe la visión es importante. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque no es lo mismo tener una experiencia espiritual en un lugar, diríamos, no apto, no idóneo, como también recibir el mismo mensaje estando en un lugar propicio. ¿Sí? Esto ayuda a fortalecer en ese sentido, ¿sí?, lo que se dice dentro de esa visión. Imagínate, es como que alguien diga, hermano, el Señor me está mostrando una visión, algo espiritual, de verdad. ¿Y dónde fue esto? En la discoteca, hermano, yo estaba bailando. Entonces ahí automáticamente el solo hecho de haber estado en ese lugar puede traer ¿qué cosa para la visión? Una desvalorización de la misma. ¿Me entiende? Entonces esto, mi amado, es lo que es necesario también remarcar, porque es en ciertas profecías, los profetas o los que han experimentado las visiones son, mi amado, muy específicos de dar a entenderle al lector de dónde están, dónde se encuentran, ¿para qué? Para robustecer justamente el ambiente por el cual Dios habrá de usar para dar a saber un determinado mensaje. Son datos posiblemente que no puedan tener mayor trascendencia, pero sin embargo, para el que sí le gusta de pronto, mi amado, diríamos así, degustar un poco más la palabra, son importantes, sí, porque eso, insisto, eso no es un adorno, sino que eso es un complemento idóneo para poder darle a la visión mayor, diríamos, solidez, mayor contundencia. Ahora, versículo número 2, él dice, yo estoy aquí en la capital, sí, en Susa, y me encuentro de manera específica allí junto al río Ulai. Insisto, mi amado, él manifiesta todo esto dando a saber su posición y su lugar. Versículo número 3. Alcé, dice pues la Escritura, los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante, por eso mencionó al río, que estaba delante, ¿de qué? Del río. Hay ciertos historiadores, ahí leyendo un poquito, mi amado, que no identifican geográficamente el río, sino que lo hacen ver como un canal, ¿sí? Un canal hecho, sí, para que un río, sí, se desvíe por su cauce a fin de darle a esta ciudad o a este sector el reguío, bueno, el regadero, no sé cómo se podría establecer, el canal, bueno,
para riego, sí, dentro de las ciudades de Susa. Sí, ya que Susa no tiene básicamente sí, un río que pase por en medio de ella. Ahora, sea lo que fuere, algo es importante. El río juega un papel importante en la visión. Por eso lo mencionó sí, en el versículo anterior. ¿Para qué, mi amado? Para denotar que al haber agua tiene o va a tener una participación de revelación junto a la visión del carnero. Porque así también en la primera visión, que es la visión, mi amado, ¿se acuerda usted de los cuatro, sí, de los cuatro animales allí, de las cuatro bestias? Mi amado, también, mi amado, estos han tenido como plataforma de despegue de la visión el aparecer en medio de muchas aguas. ¿Sí? Básicamente, mi amado, una cosa va encadenada o concadenada con la otra. Verso número 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía ese carnero 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Ahora, que es verdad, las gráficas creo que van a ayudar bastante a poder ver sí, el aspecto propio de la visión, ¿no? Claro, ahorita simplemente Daniel ha detallado al primero, al carnero. Luego nos pasaremos a analizar a lo que se denomina en la escritura como el macho cabrío. Amado, ¿qué es lo que está viendo Daniel? Sí, es importante sí, reconocer que la escritura, como le anticipé, sí nos da la base, mi amado, de la interpretación de las apariciones de ambos animalitos, tanto del macho cabrío como la del carnero. Así como pasó o ocurrió en Daniel capítulo 7. Ahora, ¿qué representa? Vamos a ir directo, para no pasar mucho tiempo. Vamos a ir directo. ¿Qué representa, mi amado, este carnero? ¿Qué representa este animalito que tiene, como lo dice la escritura, dos cuernos? Y uno más prominente que el otro. Si quisiéramos asociarlo, vamos por favor al mismo libro de Daniel, capítulo número 7. ¿Sí? Retrocedamos un poquito, por favor. Retrocedamos un poquito. Libro de Daniel, capítulo número 7. ¿Lo encontró? Verso número 5. Veamos primero la referencia propiamente de asociación entre una visión y otra. Yo, claro, la visión ya del capítulo 7 no la explico, solo la tomo como referencia. Ya eso fue más que explicado. ¿Lo tiene? Dice, he aquí otra segunda bestia, semejante a ¿qué cosa? A un oso. Ya usted creo que ya hace rato que sí se acuerda de esas gráficas que se dio. La cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate y devora mucha carne. Mi amado, yo le hice notar en estudios pasados, ¿sí?, que así como a Nabucodonosor Dios le reveló el futuro del imperio y el futuro, diríamos, de los acontecimientos propiamente de lo que vendría después para toda la humanidad de aquel entonces, se lo manifestó utilizando para él una estatua. Para Daniel se le reveló el mismo futuro, pero utilizando a su haber cuatro bestias. Sin embargo, 2 años más tarde, Dios, mi amado, le va a manifestar de manera más precisa los mismos acontecimientos, pero ya no en base a Babilonia, sino en base, mi amado, al reino que habría de conquistar o de suceder a Babilonia. Y esto es el imperio medo-persa. Ya para la segunda visión, Medo-Persa deja de ser el oso
que tenía una parte, ¿sí?, de su postura más elevada que otra. Ahora es el carnero que tiene dos cuernos. Pero es lo mismo. Sí, es lo mismo, mi amado hermano. Sí, así como sí, el carnero representa, diríamos así, al oso, también ese mismo oso representa en la estatua ¿a qué parte del cuerpo de la estatua? ¿A qué? ¿A qué? No, la costilla. No, Dios, no. Sí, a la estatua de Nabucodonosor, cabeza de oro y el pecho con sus brazos de plata. Sí, son dos brazos básicamente identificados. Sí, mi querido hermano, es importante, por eso les mencionaba que entender la visión no nos va a causar demasiada fuerza a la hora de, digamos, de poder comparar los escenarios, porque si ya entendimos bien el capítulo 7, se nos hace más fácil poder estudiar las visiones posteriores. Amado, ahora, usted dirá, ¿y por qué lo dice con tanta seguridad? ¿Por qué no puede ser otra cosa? Porque el mismo capítulo 8 lo interpreta. Gracias a Dios, como para despejar nuestras dudas. Daniel, capítulo número 8. Ven conmigo, por favor. Versículo número 18. Mientras él hablaba conmigo, luego sabremos de quién se trata, ¿sí? Esto posiblemente lo veremos en una segunda parte. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra, sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, este fue un mensajero de Dios, un ángel, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Dice allí, hablando de la ira de Dios. Dice aquí, porque eso es para el tiempo del fin. Pero antes de revelarle lo del tiempo del fin, mi amado, este mensajero divino le va a enseñar qué es lo que representa, qué es lo que simboliza, sí, justamente la visión del carnero y juntamente con la visión del macho cabrío. Y voy con lo primero, sí, versículo número 20, sí. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, puntos, sencillo. ¿Qué dice? Léalo. Y punto. ¿Qué más hay que argumentar allí? Nada. Este carnero, por sus cachos representados en el mismo, son, mi amado, estrictamente el imperio medo-persa. ¿Me entiende? Es el imperio medo-persa. Ahora, ¿por qué aquí se le dice que es el imperio medo-persa? Porque, mi amado hermano, en la anterior visión, básicamente lo que quiere saber Daniel, lo que más le intrigó, no era, mi amado, ni el león, no fue ni el oso, ni el leopardo. ¿Qué fue lo que le intrigó? ¿Qué cosa? La bestia indescriptible. Eso a él le causó asombro. Dijo, ay Señor, ¿qué es esto? O sea, de todo lo que vio, se quedó obviamente con la figura que más, diríamos así, en la cual más él se sintió así perturbado. Y dijo, Señor, ¿qué es esto? Y allí solo se le dio a saber todo lo referente a la bestia indescriptible, con sus cuernos y con el cuerno pequeño que salía y hablaba grandes cosas. Bueno, eso ya usted lo reconoce en estudios anteriores. Pero, mi amado, Dios queriendo, diríamos, manifestar en detalle, sí, lo que posiblemente para Daniel no fue de tanta importancia, pero para los propósitos de Dios sí lo es. Dios, mi amado, le manda un mensajero y le hace saber que ese carnero, o cabrita también, esa, mi amado, representa de manera concisa el imperio medo-persa. ¿Sí? Y claro, ya vimos a través del estudio del capítulo 7, eso es lo bueno, mi amado, que un imperio, hablando de los dos, porque eso fue diríamos así, una alianza confederada entre los medos y los persas, ¿sí? Mi amado, sí, el imperio persa fue más grande que el imperio de Media. Por supuesto que sí. ¿Cuántos recuerdan? Vamos a tomar la lección. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos? Sí, si usted se acuerda de la visión del oso, ¿verdad?
¿Cuántas costillas tenía en el hocico el oso? 3. ¿Qué reyes o qué imperios son o representan esas 3 costillas? Ahí los cogí. Lidia, Egipto y Babilonia. Está bien tomada la lección. ¿Sí? Esos imperios, mi amado, son las 3 costillas que obviamente devoraba el oso. El imperio medo-persa, con un costado más expuesto, más elevado que el otro. De pronto sí, con un lomo más alto sí que el otro. Mi amado, continuando hasta aquí, ¿está claro el asunto? Sí está claro, mi amado hermano, no hay confusión. Sí, no me deje usted, cuando yo le veo en su cara la intriga, yo me preocupo. Sí, digo, ¿estará entendiendo? Sí, por lo menos si no me entiende de manera así tan clara, hermano, por lo menos haga la pregunta, hermano, no entiendo esta parte. Si o la gráfica le ayuda, mejor todavía. Sí, cuando volvemos al escenario bíblico, sí, Daniel capítulo número 8, mi amado hermano, versículo número 4, mira que ya sabiendo estos antecedentes se nos tiene que hacer más fácil. Vi que el carnero, sí, versículo número 3, perdón. Alcé pues los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto, también, ¿qué hizo? Creció, es decir, siguió creciendo. Siguió siendo prominente, es lo que quiere decir. Es decir, se fortaleció más todavía. Y claro, no estamos hablando estrictamente de cuernos, estamos hablando de ¿qué cosa? De imperios, de reinos, de reyes. Verso número 5. Mientras yo, esto sí es importante, mi amado. ¿Sabe por qué también le fue revelado este aspecto? Porque a diferencia de lo que pasó en la visión del capítulo 7, ahora sí, Daniel comenzó a ¿qué cosa? A darle cabeza a lo que se le estaba dando. Claro, sin entender lo que estaba ocurriendo. Qué curioso, mi amado. Aquí hay un dato que quiero de pronto aportar. El hecho de que alguien reciba revelaciones, profecía, no significa que las esté interpretando. ¿Sí? Mucha gente a veces confunde la profecía con la revelación de la misma. ¿Sí? Estos son 2 escenarios o 2, diríamos, sucesos diferentes. Alguien puede, a veces la gente viene a mí y me dice, pastor, soñé algo, yo creo que esto es de Dios, y me cuenta el sueño, y yo me quedo, hermano, yo mismo me quedo con cara de incógnito, ¿no? Le digo, hermana, créame que no le doy qué es lo que puede estar o qué es lo que Dios le puede estar manifestando. Lo único que le digo, hermana, ore al Señor, porque el mismo Dios que le dio el sueño tiene que darle la interpretación. Sí, yo no tengo, hermano, don de interpretación del sueño, yo tengo don de oír el sueño, pero no de interpretarlo. Así como muchos tienen orejas para el chisme, ¿no? Entonces, yo tengo el don de escuchar la profecía. Yo la escucho, el pastor quiere escuchar. Dígame, hermano, ¿y qué significa? Yo qué sé, hermano. Yo no soñé tampoco, le digo. Pero sí le doy, mi amado, la pauta. Vaya a la fuente, ore. Eso sí le digo, ore. Ay, hermano, soñé que con sangre, soñé con esto, con agua sucia y todo. Bueno, tiene la ropa limpia, hermano. Digo, no, la idea es esa, mi amado. ¿Sí? La profecía no necesariamente está vinculada con la revelación. No necesariamente. Pero sí, en la profecía, Dios da revelación. ¡Wow! Mi amado, has ganado el favor de Dios para esto. Daniel mismo, ojo, Daniel mismo no sabía qué estaba viendo. No sabía, mi amado, mucho menos asociarlo con lo que recibió en el capítulo 7, sí, que ahora se lo daba al Señor a saber con el capítulo número 8. ¿Y sabes lo que me encanta de esta revelación del capítulo número 8? Es que a diferencia del 7, mi amado, Dios utiliza animalitos ya no representados de manera tan, ¿cómo te digo? De manera tan grotesca, de manera tan fuera de todo... De toda lógica de entender
qué es un leopardo con 4 cabezas, sino que se lo hace ver de manera mucho más sencilla y sobre todo con animales que él conoce, con animalitos que son propiamente de corral. Todo como para poder decirle a su siervo, sí, esto por lo menos tú sí lo has visto. Y que un carnero tenga cacho uno más grande que otro, sí, eso es normal hasta cierto punto. Los alces también tienen cuernos y a veces unos suelen ser más grandes que otros. Los toros también tienen cuernos y no necesariamente crecen de manera uniforme, paralela, hasta pueden nacer torcidos. Así que para Daniel, mi amado, el Señor le da en esta nueva visión todas las facilidades como para que él no se concentre tanto en el animal, sino en lo que va a representar ese animal. Por eso es que él dice en el versículo número 5, mientras yo consideraba esto, es decir, estaba pensando en esto, ¿qué es esto, Señor? Conozco el carnero, conozco el macho cabrío más adelante, ¿no? Señor, pero ¿por qué me los haces ver? Mi querido hermano, cuando Dios te hace o te muestra, mejor dicho, cuando Dios te muestra algo que ya tú de por sí tienes una idea de lo que puede ser, mi amado, no dudes en decirle al Señor, Señor, esto que yo sé que es, ¿qué representa? ¿O a dónde aplica esto? ¿Sí? ¿A dónde aplica esto? Es como que el Señor, digo yo, ¿no? En mi forma de verlo de manera personal, es como que Dios me haga soñar, mi amado, o me haga ver el altar de la iglesia y me haga ver los instrumentos, uno por uno, y que se tome su tiempo, y me levanto. Yo digo, algo Dios me está diciendo, ¿o no? ¿Qué cree usted? Por supuesto, mi hermano, algo Dios está anunciando. ¿Qué pasa? Entonces, y usted, mi amado, le toca ya en esa parte, ¿qué cosa? Poner todo esto en las manos de Dios. Dios, Señor, muéstrame. ¿Qué representa todo esto? A cualquiera de nosotros le llamaría la atención. Mi querido hermano, versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí, dice la Biblia, un macho cabrío. Y esto sí, ya es lo que se ve propiamente en la visión. Un macho cabrío, dice el Señor, venía del lado del poniente, es decir, del lado del occidente, dicho ya en términos más conocidos para nosotros, ¿no? Del lado donde se pone el sol, sí, del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra. Ojo, sobre la faz, no dice que venía por la tierra, no. Venía, dice aquí, sobre. Por eso es que en la visión, claro, se podría considerar como que si los animalitos viniesen caminando, corriendo en el aire. Si venía, dice pues, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. ¿Y? Sin tocar tierra. Avanzamos. Y aquel macho cabrío tenía también algo curioso. Tenía ¿cuántos cuernos? ¿Cuántos? Un cuerno notable, es decir, un cuerno considerable, un gran cuerno es lo que quiere decir. O sea, no tenía un cuerno común, tenía un cuerno excesivamente, sí, grande. Un cuerno notable entre sus ojos. Ahora, usted sabe bien que los cuernos, de estos animalitos no es que crecen en medio de los ojos, crecen sobre su cabeza, sobre todo, ¿no? Crecen sobre su cabeza, pero este tenía en medio de sus ojos prácticamente. Dice aquí, versículo número 5, parte final, sí, que tenía un cuerno notable entre sus ojos. Verso número 6. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río. Eso significa que el carnero sí estaba en tierra a la ribera del río. Dice, y corrió contra él con la furia. Dice allí, ¿de qué? De su fuerza. Mi amado, ¿qué representa este macho cabrío? ¿Qué representa?
Bueno, si el carnero ya de por sí es el imperio medo-persa, y ahora aparece el carnero, llamado el macho cabrío, ahora aparece el macho cabrío prácticamente como que tratando de embestir al carnero, llamado, es evidente que debe de ser ¿qué imperio? El imperio de Grecia. Dicho de otra forma, si la bestia denominada, si como un leopardo con cuatro cabezas. Diría cualquiera, hermano, ¿y pero por qué no tiene 4 cuernos por lo menos? ¿Por qué? Porque a la verdad, quien aniquila de manera directa al imperio medo-persa es el gran Alejandro Magno. Aquí no habla de la división del imperio de Grecia, sino de la aniquilación que tendrá el imperio medo-persa, mi querido hermano. Usted dirá, hermano, ¿y de dónde saca eso? Gracias a Dios, el imperio, mi amado, o la revelación está en el mismo capítulo 8. Ahora, antes de leerlo, venga conmigo, por favor, y continuemos en el versículo número 6 en adelante. Dice el Señor, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él. Y oh sorpresa, ¿qué hizo con este? Vamos a avanzar, por aquí creo que hay una. Ahí está, ese está más, como que más ilustrativa la lectura. Dice, y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. De la misma forma, mi amado, en el capítulo 7 se nos hace ver que el reino o el imperio que va a surgir, obviamente, destruyendo al imperio anterior, es el imperio, como se ha dicho, el imperio de Grecia. En Daniel capítulo 8, venga conmigo por favor, número 8, versículo número 21. ¿Me encontró? Está ahí pegadito, ¿no? El macho cabrío es el rey de Grecia. Sencillo, ¿verdad? Aquí no hay nada que sumarle ni restarle. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey, y esto es curioso, dice, es el rey primero. El rey primero. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque si bien es cierto, Alejandro Magno venía obviamente de un imperio o de un reinado que era prácticamente su propia nación, Grecia. Claro, Grecia no fue imperio hasta que no comenzó obviamente el gran auge de haber conquistado primeramente a Libna, a Egipto y luego a Babilonia. Y quien lo hizo, mi amado, como gran precursor, no fue su padre, hablando de Alejandro, el padre de Alejandro, sino que lo fue Alejandro como tal mismo. Por eso a él se lo denomina como el primero de ese nuevo imperio, el imperio de Grecia. Luego, claro, tomará Ptolomeo, Seleuco, bueno, y se me escapan los otros nombres de los otros 2 generales más. Mi amado, cuando voy pues al versículo número 22, dice pues el Señor, en cuanto al cuerno que, dice aquí, que fue quebrado, y sucedió, versículo 21 verso 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Verso número 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron, otra vez, volvemos a lo mismo. ¿Qué cosa? 4 en su lugar. Ahora, ojo, esto no lo voy todavía a explicar porque eso ocurrirá más adelante en la visión, pero voy hasta donde llego. El gran cuerno es el gran y primer rey de Grecia. ¿Quién es?
Alejandro Magno. Retrocedemos otra vez, otro poquito, a Daniel capítulo 8, versículo número 8 también. 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, ¿por qué? Porque ¿a los cuántos años murió Alejandro Magno? Aproximadamente 33 años. En toda su fuerza, hermano, en todo su vigor, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Por qué 4? Porque, claro, uno de los generales se quedó con Grecia, otro se quedó con Libna, otro se quedó con Egipto y otro se quedó con Babilonia. Mira, mi amado, mira cómo a través de esta representación Dios le asocia el capítulo 7, la primera visión, con la visión del capítulo número 8. Se nos hace mucho más sencillo y fácil entenderlo, o por lo menos eso lo quiero pensar que está ocurriendo. Dice pues la escritura, versículo número 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho más, ¿hacia dónde? Mucho más al sur, al oriente, es decir, hacia la tierra gloriosa, que vendría a ser, ¿qué cosa? Para asuntos de interpretación, Jerusalén o la nación de Israel. Eso, mi amado, lo tendremos obviamente que estudiar con la misma revelación otorgada en el mismo capítulo 8. Sigo leyendo, mi querido hermano. Versículo número 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los, dice allí, y los pisoteó. Ahora, este cuerno, diríamos, adicional del que se hace notar, obviamente que tiene, mi amado, una gran inclinación hacia el cuerno pequeño. ¿Qué cuerno pequeño? El cuerno pequeño que saldrá de qué bestia. De la bestia indescriptible. Pero vamos a dejarlo ahí descansando. Continuemos con la revelación del capítulo 8 respecto del macho cabrío. Vueltos a Daniel capítulo 8, versículo número 23, nos dice el Señor: y al fin del reinado, 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza del primero. Y al fin del reinado de estos 4, de los transgresores, dice aquí, lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido también, dice allí, en enigmas. Ahora, mi amado, hasta aquí obviamente voy a quedarme. No voy a dar más allá de esto. ¿Por qué, mi amado? Porque aquí nos vamos a introducir, claro, eso sí, cada visión tiene aspectos muy notorios y diferentes a las visiones anteriores. ¿Qué es lo que quiero decir? En la visión por ejemplo, dada a Nabucodonosor con la estatua, Dios fue muy, ¿cómo le digo? Fue muy gráfico respecto de lo que habría de venir, pero fue muy limitado también en cuanto a darle mayores detalles. En Daniel capítulo 7 Dios fue más amplio, ¿sí? Pero a su vez solo se concentró en poder darnos mayores detalles en la última bestia. Pero en Daniel capítulo 8, mi amado, a su vez también Dios va a ampliar un poco más el escenario, sobre todo en la parte histórica. ¿Por qué le digo esto, mi querido hermano? Porque a partir de lo que va a ocurrir con ese cuerno que se engrandecerá
mucho más hacia el sur, hacia la parte propiamente de Israel, o lo que es igual Jerusalén, mi amado, Dios va a dar sin notoriedad al imperio de un hombre llamado Antíoco. Antíoco, un líder, ¿sí?, que pondrá, mi amado hermano, a Jerusalén, ¿sí?, lo pondrá prácticamente por el suelo. Su arremetimiento, mi amado, llegará digamos así, afectar tan grandemente a la religión, sobre todo judía, mi amado, que irrumpirá en el templo y ofrecerá en el altar de Dios mi amado, un animal inmundo. Esto es un cerdo como tal. Lo hará solo por menosprecio, lo hará solo por, ¿cómo le digo?, por morbosidad, por desafío a Dios, queriendo ver si realmente algo hará el Dios de los judíos en contra de su atrevimiento. Eso lo veremos, no ahora, mi amado, lo veremos, sí, para la próxima parte, sí, porque este capítulo número 8 lo he seccionado, mi amado, en dos grandes partes. La primera, que creo yo que hasta aquí vamos bien, respecto de lo que sí acontecerá, sí, relacionando la visión del capítulo 7 al capítulo número 8. Pero leo el versículo número 23, donde se nos dice: y al fin del reinado de estos, hablando de los 4 cuernos o de los 4 imperios que saldrán del imperio de Grecia, sí, cuando los transgresores lleguen al colmo, sí, ese término colmo es decir, cuando lleguen hasta la vasta medida de lo que se pueda tolerar, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque habrá alianzas, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a las fuertes, al pueblo de los santos. Esto, mi amado, lo voy a dejar en stand-by. Retrocedo un poquito. Ahí. Daniel capítulo número 8, mi amado. Daniel capítulo número 8, versículo número 11 en adelante. Dice el Señor: aún se engrandeció, dice el Señor, contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y lo que es peor, y prosperó. Como cuando se estudiaba allá por Malaquía, ¿por qué prosperan los malos? Tras que hacen las cosas, Dios no los castiga, reprochaban el pueblo del Señor a su Dios. Y Dios dice: no es que no los castigo. El día en que yo venga a ejecutar mi juicio, ese día verán ustedes la diferencia entre lo que yo hago con mis hijos y lo que haré con los malvados. Sí, parafraseándolo, claro que sí. Mi amado hermano, no quiero en este momento avanzar en esta parte. Solo le he dado lectura. Pero quiero que tengamos en claro, hasta este momento, lo que Dios está dando a conocer a través del macho cabrío y del carnero. Si bien es cierto, el macho cabrío representa, mi querido hermano, representa al imperio de Grecia, y el carnero representa al imperio medo-persa, mi amado, el escenario que se desprende de este encuentro tendrá una afectación directa sobre la nación de Israel. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios se concentra en el capítulo 8 para decirle a Daniel el futuro de Israel respecto del desenlace del encuentro de estos dos imperios. ¿Por qué lo hace, mi amado? Para poder precautelar, sobre todo de manera anticipada, para que los judíos estuviesen preparados. Una tarea quiero mandar, y espero que la tome de buena gana.
Quiero, por favor, sí, que usted, que es fiel a los tiempos de estudio de los días domingos con Daniel, por favor, estudie un poquito. Sí, mire que le mando a estudiar, porque no lo vamos a poder ver de manera amplia en un culto. Estudie un poquito la historia de los macabeos, porque esto nos va a servir para entender. Por eso es que no lo quiero dar en este momento. Esto le va a servir para poder, mi amado, entender lo que vamos a ver a través de esta supuesta herejía que va a realizar o a llevar a cabo un emperador llamado Antíoco. ¿Sí? Lea, por favor, la historia de los macabeos. ¿Sí? Esto usted tiene vasta información en las redes sociales. Y si no puede hacerlo por internet, ¿quién tiene en casa? Me imagino que deberá tener una Biblia católica. Si la tiene, la Nueva Jerusalén es la indicada. Allí está, mi amado, el libro de los macabeos. Sí, allí hay primera y segunda de Macabeos. Léalo, mi amado, es interesante, pero por lo menos sí va a tener una base, porque yo voy a dar muchísimas referencias, sobre todo, mi amado, históricas, para poder entender a gran escala el desarrollo, mi amado, que se va a desprender entre sí el resultado de este acontecimiento del choque de dos imperios, tanto de los medos y los persas versus el imperio de Grecia. Para concluir, mi querido hermano, para concluir, acompáñeme por favor y venga conmigo. Vayamos en el libro de Apocalipsis, vayamos al último libro de la Biblia. Libro de Apocalipsis, versículo 1, ¿sí? Capítulo número 12, versículo 1 en adelante. Una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Está de más decir que esta representación que ya se estudió se refiere estrictamente a ¿qué? Al pueblo de Israel. ¿Sí? Ahí está representada el sueño, ¿sabe de quién? ¿Quién soñó esto? Sol, luna y estrellas. El gran siervo José. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, las cuales representan las 12 tribus de Israel. Y usted dice, ¿pero por qué leemos esto? Esto, mi amado, este capítulo 12 se va a unir a Daniel capítulo 7 como se une el anillo a un dedo. Junto con la historia, mi amado, usted va a quedar fascinado. Y estando encinta, ¿qué cosa? ¿O quién? La mujer. Y si hablo de la mujer, ¿de qué estoy hablando? De Israel, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. A diferencia de la nación de Israel, esta segunda señal es el advenimiento del plan, mi amado, del plan, ojo con esto, del plan que Satanás fraguó para poder impedir que la nación de Israel pueda alcanzar la promesa de la redención que fue prometida por Dios. Algo especial, mi amado, también que se me pasaba por alto mencionar, es que Daniel, mi amado, se preocupó en demasía al ver que los 70 años del cautiverio pasaron y el pueblo todavía estaba, ¿qué cosa? Estaba cautivo. Y dijo, ¿por qué seguimos cautivos? Si usted dijo 70 años. ¿Por qué estamos cautivos? También pasó lo mismo con el pueblo de Israel en Egipto. ¿Cuántos años había profetizado el Señor que estaría cautivo? ¿Cuántos años como esclavo? 400, pero no, el tiempo siguió a 430 años. No porque la profecía no se cumpla, sino porque el pueblo, mi amado, se quedó dormido. Ese es el problema, mi amado, a veces de ciertas, diríamos así, de ciertas bendiciones decretadas por Dios. Y nosotros de pronto, por saber que ya hay profecía declarada, me tiro a dormir. Ay, como el Señor ha dicho que me va a usar, pues entonces que me levante para que me use. No, pues hermano, si Dios te ha dicho que va a hacer algo contigo, estate apercibido.
¿No te parece? Estate alerta, estate atento para que cuando reconozcas tu tiempo en Dios, diga, aquí estoy. Dios ya me había dicho de esto. Pero no, la gente se tira a dormir. Y uno mismo, mi amado, se encarga de, diríamos, dejar que pase el tiempo. Ahora, dice pues, y estando encinta, clamaba con dolores de parto. ¿Y por qué con dolor de parto? Por lo que Antíoco, mi amado, va a hacer. Justamente por eso. En la angustia del alumbramiento. Verso 3. La oposición. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y, oh sorpresa, 10 cuernos. ¿No se parece casi como que a la bestia indescriptible, verdad? Claro que sí. Y en sus cabezas 7 diademas. Y hasta aquí llego. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esto es importante porque esto mismo se va a nombrar en Daniel capítulo 8. ¿Respecto de qué cosa? De que cuando salga ese otro cuerno va a arrastrar estrellas, se va a levantar contra las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, con un propósito, uno solo: devorar a su hijo tan pronto. De manera general se lo digo, me quedo hasta el macho cabrío y el carnero. Carnero y macho cabrío. Porque hasta ahí creo que todo el mundo tiene claro el asunto, ¿verdad? El carnero es el imperio medo-persa y el macho cabrío el imperio de Grecia. Ya hemos visto, mi amado, Grecia, se lo representa con ese macho cabrío con un cuerno, el cual luego será quebrado cuando esté en su mayor fuerza y saldrán 4 cuernos pequeños, que son los 4 generales de Alejandro Magno. Hasta ahí me voy a quedar, mi amado. Ahora, porque a partir de eso, el Señor, ¿qué hará? Se va a concentrar directamente, mi amado, en la descendencia, ojo con esto, del maligno. Y digo descendencia del maligno porque desde el mismo libro del Génesis, la Biblia, mi amado, ya anticipaba que así como hay descendencia para el Mesías, también habrá descendencia para el que se oponga al Mesías. El Señor se lo decretó a Adán, diciendo, la descendencia de la mujer va a pisotear a la descendencia de la serpiente. Es que siempre habrá, mi amado, en un camino el plan de Dios y en el otro el plan de Satanás para oponer o hacer resistencia a cualquier cumplimiento de las profecías de Dios. Mi querido hermano, espero que tome mi sugerencia. Venga leyendo, mire que le digo, venga leyendo la historia de los macabeos, por lo menos investigue o vea videos, que soy bastantísimo. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque el levantamiento macabeo tiene un fundamento, tiene una base. Y a partir de esa base, mi amado hermano, la nación de Israel va a entrar va a implementar una nueva fiesta, donde se celebrará, mi amado hermano, un milagro portentoso a raíz de la resistencia macabea. Mi querido hermano, léalo por favor, venga un poquito empapado. Si gusta, mire que también le doy el dato, investigue acerca de Antíoco, vete hacia Wikipedia, ¿quién es Antíoco? Ahí, venga leyendo. Y que esta información pueda, diríamos, completar o complementar lo que aquí vamos a hacer. Eso sí, mi amado, yo le ruego en el Señor que no se pierda el estudio de Daniel capítulo 8. Mire que hemos hecho mucho énfasis en poder decirle a través de la palabra que, si bien es cierto, cada visión que va a venir va a tomar un poquito más de profundidad. Si lo hacemos así, el estudio, despacio, toda la profecía la vamos a entender, de manera general también. Amén, mis amados. Hasta aquí nos quedamos.